como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Mendive, Team Leader del área de mercado de capitales y finanzas corporativas en Balance. En el marco, de la Semana Mundial del Inversor, agradecemos en primer lugar a la Comisión Nacional de Valores por este espacio y la oportunidad y poder continuar con nuestro compromiso de que cada vez más personas tengan acceso al mercado de capitales y a la información como inversores. El tema que hoy nos trae a colación es las finanzas sustentables, un tema que creemos que arrancó hace ya algunos años en la conciencia no solo del inversor, sino también en algunas regulaciones, reglamentaciones y algunas líneas detalladas por algunos organismos internacionales y que creemos que en el futuro va a ir creciendo y teniendo mayor espacio. Para empezar un poco el concepto en las finanzas sustentables, tenemos que entender qué es la inversión socialmente responsable, ¿no? Se trata de una estrategia de inversión que además de los criterios estrictamente financieros como el riesgo, la rentabilidad, la liquidez, también considera los factores ambientales, sociales y de gobernanza. En un poco el contexto internacional, allá por el 2015, la Organización de las Naciones Unidas puso dentro de los pilares todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Más allá, de terminar con la pobreza, ir a una tendencia del hambre cero, el bienestar y la salud, la educación, etcétera. Bueno, uno de los puntos importantes dentro de todos estos pilares que ahí pueden ver detallados es el objetivo del desarrollo sostenible, ¿no? En línea con ese marco y un poco para mostrar un poco los avances a nivel internacional de los distintos organismos, podemos ver en principio el rol de los gestores de los fondos internacionales, ¿no? Que cada vez hay varios fondos globales que están comenzando a incorporar en sus carteras y como uso de fondos y como detalles dentro de los inversores que estén comprometidos con todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad, ¿no? Después también lo que es el Global Reporting Initiative, después también los principios para la inversión responsable, obviamente también todo lo que tiene que ver con IFRS y las normas NIF relacionadas sobre la sostenibilidad y el International Capital Market Association. ¿Sí? Un poco esto nos va a dar el marco de todo lo que tiene que ver con los avances a nivel internacional y cómo va a ir evolucionando este nuevo mercado financiero. ¿Qué avances tenemos acá en la Argentina, ¿no? Yendo ya a nuestro marco, que creo que es el que nos atañe hoy a poder trabajar en conjunto. Allá por el año 2020, el Ministerio de Economía creó una mesa técnica de finanzas sostenibles, ¿sí? Donde elaboró una hoja de ruta para la consecución de la estrategia nacional en esta materia. Obviamente esta mesa implica el trabajo coordinado de varios organismos, entre los que se encuentra desde ya la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros, ¿sí? Nacional. La CNB, allá por el año 2021, a través de la Resolución General 896, se aprueban 3 guías, ¿no? Una guía para la instrucción social de sustentabilidad en el mercado de capitales argentino, la guía para la emisión de bonos verdes sociales y sustentables y la guía para los evaluadores externos de bonos sociales verdes y sustentables, ¿sí? Recordemos que antes, a medida cuando uno iba a adquirir un bono en el mercado primario o en el mercado secundario, había una calificación de riesgo. Bueno, hoy a la vez, cuando estos productos están dentro de estos, catalogados dentro de estos 3 bonos que recién comenté, que después vamos a ampliar un poco más el abanico de distintos instrumentos que existen. La calificadora, por ejemplo, en algunos casos Fix, ha realizado calificaciones otorgándole calificadoras relacionadas a lo verde, lo social y lo sustentable.
Las alternativas que tenemos hoy en la Argentina relacionadas a este tema que hoy nos atañe son los bonos temáticos, que son los bonos corporativos, sociales, verdes y sustentables, los famosos bonos SBS, y también hay unos bonos que son los vinculados a la sustentabilidad, ¿sí? En cierta forma están vinculados a mejorar tal vez el uso de la energía renovable siendo cada vez mayor. Por ejemplo, ya vamos a ver otros casos prácticos que en el mercado de capitales se han visto colocando primariamente nosotros en conjunto con otros colegas. Por ejemplo, en la mayor venta de herbicidas que contaminen menos o que utilicen menos principio activo para lograr mayor capacidad de superficie de ataque en los herbicidas. Después también tenemos los bonos verdes subsoberanos, que también vamos a andar en 2 o 3 casitos, como por ejemplo lo que fue el bono de Jujuy allá por 2017. Pues tenemos también los valores fiduciarios de los fideicomisos financieros solidarios, donde también les vamos a traer un caso práctico para que lo puedan mirar. Los valores también fiduciarios o cuotapartes de fondos comunes de inversión que apliquen a estrategias de ISR. También hubo algún caso de una sociedad gerente importantísima, una de las primeras en el país, conjuntamente con nosotros y otros colegas se realizó una estructura que después vamos a comentar brevemente. También las acciones de empresas que destacan por la aplicación de buenas prácticas del gobierno corporativo y acciones de empresas que integran índices ASG o de sustentabilidad. Estos son un poco los instrumentos que contamos hoy en el mercado de capitales argentino. Sobre los bonos temáticos en bolsas y mercados argentinos, en el BIMA, que es el mercado que engloba todas las ALICs, donde Balance forma parte, tenemos un panel que es sobre los bonos SBS, ¿sí? Que uno cuando opera puede ver los bonos que cotizan en ese mismo panel. Tenemos otro panel con los bonos vinculados a la sostenibilidad. Después también BIMA habilita el retiquetado de un bono, o sea, ¿esto a qué se refiere? O sea, un bono puede salir sin etiqueta de verde, social o vinculado a la sostenibilidad y de repente se puede reetiquetar este bono cumplidos ciertos requisitos, a merced obviamente de los organismos Contralor y del BIMA como mercado y como quien luego termina subiendo a este panel para que puedan operar en el mercado secundario nuestros inversores. La emisión debe realizarse a través del SICOLP. Para aquellos que no saben qué es el SICOLP, básicamente el SICOLP es el sistema donde se licitan los bonos en primario dentro de lo que es BIMA. ¿Sí? Recordemos, hay dos mercados, uno es MAE, otro es BIMA. Uno tiene el sistema SIOPEL, otro tiene el sistema SICOLP. Y después, bueno, BIMA un poco desarrolló en este lado una guía y un reglamento donde establece todos los requisitos que se deben cumplir para este tipo de bonos, que obviamente aplican los estándares de ICMA, y también este bono puede perder el etiquetado en caso de que no cumpla o deje de cumplir los indicadores que de repente se establecieron en el suplemento de prospecto y se sometieron al proceso de evaluación de calificación por parte de, por ejemplo, Fix o Sustainability. Y después también estas revisiones externas pueden tener una segunda opinión, una verificación, una certificación, un rating o una puntuación. ¿Qué proyectos se financian? O sea, uno invierte en estos bonos, en estos instrumentos, por ejemplo, que salen al mercado primario, y qué proyectos son los que se pueden financiar que estén vinculados a este principio de finanzas sustentables, ¿no? Por ejemplo, proyectos de biomasa, donde vamos a comentar algún casito de una empresa PYME que también obtuvo el sello de bono verde, y es una fábrica de pellets regional situada en la zona de la Mesopotamia argentina. La financiación de parques eólicos, que fue una de las cosas más comunes dentro del marco del 2017 a la fecha, donde hay varias empresas que están financiando a través del mercado de capitales sus proyectos de parques eólicos o proyectos de terceros en generación de energía eólica para sus plantas, y también lo que puede ser el tratamiento de residuos. Recordemos que toda industria tiene un desecho y ese desecho tiene que ser bien tratado, con lo cual
cuanto más eficiente sea este tratado de residuos y su deposición final sea amigable al medio ambiente, claramente puede ser catalogado dentro de estas tres etiquetas que regulamos en este mercado de finanzas sustentables. Por ejemplo, también la inversión de viviendas, esto está vinculado a lo social, que vamos a ver un caso particular, el del Fondo Común Cerrado que les comenté. La financiación de un parque solar, por ejemplo, como puede ser a través de empresas como 360 Energy, y bueno, el tratado de afluentes también propio de la industria. El mercado argentino actualmente, para que se den una idea de magnitud, existen distintos inversores institucionales, ¿no? Los que son los fondos comunes de inversión, las compañías de seguro, las sociedades de garantía recíproca y las entidades financieras. Un poco para que se den noción del tamaño de quienes pueden financiar estos proyectos que mencionamos anteriormente. En los fondos aproximadamente hay un monto mayor a 40.000 millones de dólares. Las compañías de seguro tienen otro monto mayor a 15.000 millones de dólares. Las SGR son un poquitito más chicas, pero recuerden que son sociedades que se generaron para poder avalar todo lo que es la cadena de valor, no solo de empresas grandes, sino también de segmentos importantes para la actividad industrial argentina. Tienen un poco más de 1.500 millones de dólares, y las entidades financieras, que creo que hay un poco más, pero tienen depósitos por aproximadamente 98.000 millones de dólares. Para que se den una idea, menos de la mitad es lo que se presta al sector privado actualmente y con plazos no muy largos, ¿no? No más de 18 meses, teniendo en cuenta un poco la coyuntura actual, ¿sí? ¿Qué casos de éxito se vivieron en estos últimos tiempos relacionados al tema de sustentabilidad? Por ejemplo, lo que fue la transacción de Red Surcos, es una empresa que realiza la producción de herbicidas, que a través de una tecnología especial como la nanotecnología lo que logran es tener un mayor rendimiento del uso del principio activo, con lo cual se utiliza menos herbicida para poder atacar mayor cantidad de hectáreas. Este monto fue de 15 millones de dólares, dólar link, o sea, este producto, para que se den una idea, es el inversor pone pesos al tipo de cambio 3.500 y va a recibir a lo largo de esos 36 meses su amortización más la tasa de interés al tipo de cambio de cada fecha de cobro, ¿sí? Tipo de cambio 3.500 a cada fecha de cobro en pesos. El destino de fondo fue capital de trabajo, porque fue apuntado a poder aumentar las ventas. Para que se den una idea, este bono estaba vinculado a la sustentabilidad. Esto quiere decir que para el inversor, por ejemplo, yo puse $1.000 y me interesaba este producto, me interesaba suscribir pesos al tipo de cambio oficial y garantizarme un flujo de pesos al tipo de cambio oficial a futuro. A partir del año 2025, más bien el mes de febrero, un poco lo que estaba establecido es que la compañía, con toda esta inversión en working capital o capital de trabajo, buscaba aumentar el 10% de las ventas de este herbicida Elite, que es el herbicida que les comenté que tiene la nanotecnología como principal desarrollo. Y con ese aumento, básicamente lo que se busca es utilizar menos principio activo, por ende afectar en menor cantidad al medio ambiente, ¿no? Entonces, en el caso de no poder llegar a ese 10%, a partir de ese mes de febrero 2025, el inversor podía tener un pick-up de tasa de un 1% adicional, ¿no? O sea, la tasa de corte fue 1,39, o sea, el inversor tenía un rendimiento de un 1,39 de TNA, se le adicionaba para ese último plazo de la ON un 1% en caso de que no pueda llegar a ese objetivo. ¿Sí? Esto va a pasar en el 2025, pero bueno, un poco el racional de estos productos vinculados a la sustentabilidad es también ese beneficio para el inversor en caso de que no se llegue a esos indicadores. Por ejemplo, en los valores de deuda fiduciaria que les comentamos, hay un fideicomiso que fueron lanzado hace un poco más de un año, que fue un fideicomiso en pesos, ¿sí? Que el fiduciante o quien se dio los contratos de venta futura de vinos y uvas
emitió 596 millones de pesos a un plazo de 24 meses, a una tasa fija del 46%. Básicamente, la categoría de estos bonos de valor de deuda fiduciaria fueron sociales. Recordemos, si quieren, les cuento un poco, Fecovita es la mayor cooperativa vitivinícola de la zona de Mendoza, de la cual a través de toda esta masa de dinero iba a financiar a los cooperativistas, a los finqueros, que son los productores de las uvas que luego ellos compran y vinifican, ¿no? ¿Eso qué impacto tiene? Bueno, realmente tiene el movimiento de la economía regional propia de la zona de Cuyo y a través de este dinero poder financiar a los vitivinicultores la generación de la vid y con esa vid, por ende, luego producir el vino para comercializarse. Después también el año pasado hemos participado en lo que es el Fondo Pellegrini, ¿no? El Fondo Pellegrini, este es uno de los fondos comunes cerrados que le comenté de las cuotapartes. Este es un fondo que no solo tenía la categoría de social, verde y sustentable, también un poco lo que buscaba era poder lograr financiar los proyectos de construcciones de viviendas para la clase media, media baja, donde estos proyectos tenían un grado de avance mayor al 20% y menor al 80%. ¿Sí? Estos 2.000 millones, más de 2.000 millones de pesos que se juntaron, piensen que fue un plazo de 10 años, claramente fue adquirido por mayoritariamente inversores institucionales, un poco los 4 que le comentamos previamente qué volumen manejan, fueron los que acompañaron este tipo de producto. Y la verdad que fue un desafío importantísimo para el mercado de capitales argentino, teniendo en cuenta el volumen por un lado, el destino de los fondos por el otro, la categoría de poder tener no solo el sello de verde, que quizás es más conocido, sino tener también el sello de social y sustentable. Otro de los casos también que amerita comentarlo es el de Plaza Logística. Fíjense, recién vimos un bono vinculado a la sustentabilidad en lo que es Dollar Link, un fideicomiso en pesos, un fondo común cerrado en pesos a largo plazo. La compañía Plaza Logística, una de las empresas más importantes o la más importante en lo que es el desarrollo de parques logísticos, o sea, lo que nosotros llamamos real estate logístico, realiza parques para alquilarle a empresas AAA con los mejores estándares de calidad a nivel mundial y en este caso salió con una obligación negociable en UVA. Recordemos que la UVA está linkeada a la inflación, ¿no? Está ajustada por SER, con lo cual emitió 26 millones de UVA, que quizás en ese momento, para que tengan una magnitud, estábamos hablando, el UVA aproximadamente estaba en cerca de 70 y monedas, con lo cual debe haber sido 1.500 millones de pesos equivalentes, saliendo una tasa del 2,48, o sea, inflación más 2,48 a 36 meses. Este bono obtuvo el etiquetado verde y el etiquetado social. El destino de los fondos fue una construcción de un depósito logístico de primera línea, o sea, AAA, como le llamamos, que no solo tenía todos los estándares a nivel medioambientales, cumpliendo baja emisión de dióxido de carbono, cumpliendo todas las normativas de lo que tenía que ver con los afluentes, sino que también tenía una finalidad social que era poder aumentar, tener mayor cantidad de trabajadoras del sexo femenino por arriba de la media del sector logístico, con lo cual era un bono social apuntado meramente también a poder incrementar y hacer más equitativo el indicador de trabajo entre hombre y mujer dentro del sector, ¿sí? Acá un poco recién que les comenté cuando estábamos hablando de biomasa, Suamar es una empresa de Corrientes donde es una pyme, una de las primeras pymes que salió con la categoría sustentable en su sello. O sea, primero vimos empresas grandes, cooperativas grandes, un fondo cerrado gigantesco, el número 1 en Asset Under Management de la Argentina, vinculado al Banco Nación, Plaza Logística, una empresa corporativa de primera línea. Bueno, acá una pyme también puede ser un instrumento para invertir. Obviamente las pymes generalmente son adquiridas por fondos comunes de inversión pymes, que a la vez son fondeados por compañías de seguro principalmente. En este caso salió con una ON de 115 millones de pesos a 36 meses y un poco el proyecto de esta compañía fue a
aumentar la fabricación de lo que son pellets, briquetas y demás materiales que estén vinculados para la generación de energía vía biomasa. ¿Sí? Recordemos que bueno, la ampliación de este establecimiento lo que hace es que se pueda generar mayor cantidad de energía renovable. ¿Sí? Otro de las empresas que este fue el primer bono verde, ¿sí? Que salió allá por febrero 2020, que fue por el equivalente a 600 millones de pesos aproximadamente, salió con un tramo en pesos, con un tramo en dólares también. Este bono fue utilizado para un proyecto de inversión de vientos neuquinos, o sea, energía eólica. AES Argentina es una subsidiaria de AES Corporate, que es una empresa norteamericana de primera línea generadora de energía a nivel global. Este fue el primer bono verde donde también pudimos participar y no solo hubo inversores institucionales en el tramo de pesos, sino que también en los tramos de hard dólar tuvimos algo de acompañamiento de nuestras bancas privadas y las bancas privadas del mercado, ¿no? Después, hace poquito hemos salido con una empresa que es Lude Tres Picos. Esta empresa es del grupo PCR, de la familia Brandi. Está terminando un poco lo que es el proceso de, de energías renovables y de energía eólica principalmente, básicamente para la construcción del parque eólico Matacos 3, para aumentar más de 36 megavatios a los ya 203 megavatios que posee la compañía de generación de energías renovables. Este es un instrumento que fue Dollar Link también, 80 millones de dólares se juntaron a 48 meses a una tasa del cero. Básicamente esta tasa hace alusión a el acompañamiento de los inversores y la necesidad de tener cobertura de dólar oficial para mitigar un poco los riesgos devaluatorios. Esta calificación de luz de Tres Picos, para que se den una idea, tenían bono verde 1 de FIX, la categoría, es la calificación más alta que obtenible en verde. Y después, bueno, también el caso de San Miguel, nuestro principal productor citrícola, que allá también por el 2020 en el 2021, si mal no recuerdo, hemos salido con un monto de 50 millones de dólares Dollar Link también a 24 meses, que este bono también fue categorizado sustentable y con destino de capital de trabajo y también ampliar lo que es la utilización de energías renovables dentro de sus procesos, ¿sí? Bueno, un poco yendo quizás acá a lo que le comenté de AES, si pueden observar, fíjense las 3 series que salimos en esa colocación, donde el mercado puso a disposición de los inversores 3 distintos productos, uno en dólares estadounidenses, lo que nosotros llamamos hard dollar, que básicamente es el inversor integra dólares y va a cobrar dólares en el flujo. Fíjense que salió una tasa fija de 8%, o sea, cada uno le ponía 100 dólares y va a recibir 8 dólares por año. Y a los 9 meses era el vencimiento, o sea, un bono bastante corto. Y fíjense ahí, como les comenté, la evaluación de bono verde BB1. Fíjense también la calificación de crédito, al ser a 9 meses, existen 2 tipos de calificaciones de riesgo, las de corto plazo y las de largo plazo. Obviamente pueden ahondar en cualquiera de nuestros canales de YouTube en estos principios, pero básicamente A1 más es el equivalente al rango de las AAA de largo plazo, o sea, quiere decir que es uno de los mejores ratings dentro de lo que es el mercado. Y básicamente este tipo de clientes fue mayoritariamente bancas privadas en dólares. Después pudimos ver también un tramo como la clase C, que es el Dollar Link, que se juntaron 18 millones de dólares a 9 meses con una tasa del 7,5. Esto quiere decir el inversor puso pesos equivalentes al dólar 3.500 de ese momento y cuando pasaron esos 9 meses recibió dólares equivalentes en pesos al tipo de cambio oficial del momento de pago, ¿sí? Fue una ON de febrero del 2020 y bueno, después un tramo en pesos de cerca de 500 millones de pesos, también a 9 meses, que este sí fue suscripto mayoritariamente por inversores institucionales y fondos comunes de inversión, o sea, compañías de seguro y fondos comunes de inversión principalmente, devengando un Badlar más 6,5 en esos 9 meses de vida.
Suamar, como bien les conté, es una ON PYME, CNB garantizada, o sea, estaba garantizado por bancos, principalmente Banco BCT, en este caso. Esta ON meramente fue suscripta por fondos comunes de inversión pymes o compañías de seguro, todos institucionales. Fíjense el concepto de calificación, en este caso fue la Universidad 3 de Febrero, en el caso anterior fue FIX, fue bono verde 2, el nivel de la calificación relacionado, y lo que pueden ver acá es que este bono devengó Badlar más 5,48, ¿no? O sea, a 36 meses. Y amortización bullet. Bueno, acá tenemos otro caso, en este caso es un proyecto de energía solar, donde básicamente el grupo tiene más de 6 parques en toda la Argentina, ubicados en San Juan, como por ejemplo el parque de Nonogasta, también en Catamarca, también en La Rioja, ¿sí? Básicamente con estos fondos la idea era poder seguir continuando aumentando la generación de energía renovable a través de todo lo que tenga que ver con fotovoltaico, o sea, la generación fotovoltaica y energía solar. En este caso fue un tramo dólar link lo que se licitó por 24 millones, para que se den una idea de la sobredemanda. Principalmente este bono fue suscrito por corporativos, algo de personas, individuos minoritariamente, institucionales principalmente. Salió a 42 meses con un 1,25 de tasa, ¿sí? Obviamente recordemos, esto se integra con pesos al tipo de cambio 3.500 y voy a cobrar pesos equivalentes a esos dólares al tipo de cambio 3.500 al momento de cobro, ¿no? Tenía 10 cuotas consecutivas de amortizaciones a partir del mes 15 y fíjense la calificación del riesgo es A más por fix, o sea, y la calificación de bono verde en niveles de BB1, ¿sí? La duration era de 28,2 meses, esto es motivo de la cantidad de amortizaciones que tenían a partir del mes 15, esto lo que hace que esos 42 meses se acorten en lo que es la duración del bono. Geneia es energía eólica, ¿sí? Es el principal generador de energías renovables a nivel Argentina. Tenía más de 800 megavatios de generación al momento de emitir este bono, que fue emitido allá por el 2021. Fíjense, en ese bono había un tramo de hard dólar, había un tramo dólar link, perdón, corto plazo y un tramo dólar link a largo plazo. Básicamente ven el mix ahí de institucionales y no institucionales en un poco la participación del acompañamiento de esta transacción. Estos son promedios en general de este tipo de bonos, ¿no? O sea, quienes acompañan estas inversiones. Desde ya también hay públicos de inversores minoristas en menor grado que suelen acompañar esto para querer dolarizar sus pesos al tipo de cambio oficial y no hacerlo así porque no tienen los MEPs a disposición. Fíjense que se emitieron cerca de 67 millones de dólares equivalentes, cortando el tramo de 36 meses al 0% y el tramo de 120 meses, o sea, 5 años, al 5,65% anual, ¿no? Si bien era un bono a 120 meses, tenía 12 cuotas de amortización a partir del mes 54, haciendo que la duration básicamente en vez de 120 meses, o sea, en vez de ser 10 años de longitud la duration, terminaba acortándose a un poco menos de 6 años, y en el caso de los 36 meses, hacer bullet, o sea, amortización al final, está ubicado cerca de los 3 años, ¿sí? En este caso, la revisión externa estaba dada por Sustainalytics, ¿sí? Fíjense también, este era un bono que estaba calificado BB1 y A más en su calificación de riesgo en ese momento. Es importante tener en cuenta en todo lo que es el proceso de los bonos sociales verdes y sustentables, por ejemplo en BIMA, bueno, el flujo operativo, ¿no? El paso 1 se define un proyecto, el emisor dice, bueno, yo quiero financiar un proyecto que esté comprometido con lo social, con lo verde, con lo sustentable, y categorizarlo, ¿sí? Y poder luego pasar a un step 2, donde el de revisión externa
genera un informe corroborando que se cumplan y que se apegue el emisor a las normativas específicas y vigentes, ¿sí? Obviamente también se establecen los KPIs de cómo se va a mesurar esa evolución y de cómo se va a mesurar ese impacto del proyecto. Luego, básicamente, se sale a oferta pública colocándolo en el sistema de BIMA y listado en BIMA y a través de los bonos SBS con autorización de CNB previamente. O sea, la CNB siempre autoriza los bonos de empresas, ya que es nuestro ente contralor de todo lo que es el mercado de capitales, y ingresa al régimen de oferta pública el emisor, ¿sí? Esto último, bueno, no aplica para títulos de deuda pública, ¿no? Porque la CNB, recuerden, rige todo lo que tiene que ver para lo que es empresas. Previo también a BIMA, esto puede ser licitado también en primaria vía MAE y con un convenio bajo BIMA, con lo cual en este caso es BIMA todo el proceso, pero si fuese a través de MAE se le agregaría un step donde el inversor no tiene por qué saberlo, pero bueno, un poco les comentamos el circuito de los tiempos hasta que el bono queda en manos de los inversores como ustedes, ¿no? Bueno, los requerimientos, bueno, el inversor debe emitir los reportes periódicos sin información relevante. Como bien le dije, se definen KPIs, con lo cual hay un ente externo que es el que rige y controla de que esos KPIs se estén cumpliendo y que el bono, digamos, el dinero proveniente de la emisión de este bono sea utilizado con los fines específicos y traiga las mejoras planteadas desde el inicio y con esto lograr el mantenimiento, ¿no?, dentro del panel hasta que se cancele el bono en su totalidad y que no sea por incumplimientos, ¿no? De que de repente no llegó a los estándares planteados. Este es un poco también el mismo circuito, pero vinculados, digamos, a la sustentabilidad. Fíjense que acá había 5 pasos, básicamente difieren algunas pequeñeces, pero el proceso sigue siendo básicamente el mismo. Se definen los KPIs, se definen las características financieras y la estructuración del bono, se contrata un revisor externo donde se arma el informe, donde se controlan las variables, se lista, la autoriza la CNB, se lista en BIMA una vez colocado y donde los inversores lo compraron en el mercado primario y se le piden los requerimientos de información para hacer los controles. Lo único importante a los bonos vinculados a la sostenibilidad, que lo vimos en el caso que les comenté de Red Surcos, es que ante el no cumplimiento, más allá de salir o no del panel, tiene la prima o el pick-up de tasa o el premio al inversor por no haber cumplido los estándares pautados, ¿no? De los valores fiduciarios o cuotaparte de fondos comunes de inversión que aplican estas estrategias, BIMA también cuenta con un reglamento para la emisión no solo de bonos verdes sociales y sustentables, sino que cuenta con un reglamento para la emisión de valores fiduciarios y cuotapartes de los fondos comunes de inversión cerrados, que bueno, pueden categorizarse dentro de las siglas SBS, ¿no? O sea, social, verde, sustentable. Lo mismo, van a poder integrar el panel de bonos por más que no sean una ON, ¿sí? A los efectos de este encuadre, básicamente en la categoría SBS, van a tener que estar alineados con los principios definidos dentro de lo que es la guía de bonos, ¿sí? O sea, esa cuota aparte o ese valor de deuda fiduciario va a tener que cumplir los mismos principios que las obligaciones negociables, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá un poco les adelanté el tema del fideicomiso de FECOVITA, que fue uno de los fideicomisos vinculados a lo social. En estos días estaba saliendo un fideicomiso también o verde, ¿sí? Que tenía que ver con la construcción un poco de algunas sucursales que iban a ser más friendly con el medio ambiente y edificios verdes, pero bueno, están empezando a moverse un par de estos circuitos de nuevos instrumentos vinculados a lo social, lo verde y lo sustentable. Por último, quería traer también 2 provincias a la mesa que, bueno, allá por el 2017 han salido a colocar deuda, son Jujuy y La Rioja, básicamente para financiar proyectos de energía solar, ¿sí? Que fueron los primeros bonos verdes subsoberanos del mercado, los cuales fueron colocados no solo
quizás por inversores locales, sino también en los mercados internacionales. Jujuy emitió 210 millones de dólares para financiar el parque Cauchari, el cual hoy se encuentra activo y generando la energía para lo que es el NOA. Este parque se encuentra en La Puna, ¿no? Para que se den una idea, obviamente está bastante miles de metros de altura y esto facilita que sea una zona para generar energía fotovoltaica. La Rioja también logró realizar una emisión un poquito menor de 200 millones de dólares para financiar el Parque Eólico Arauco y otros proyectos de obras públicas que estén vinculadas al medio ambiente. Ambas emisiones externas tuvieron una revisión y una segunda opinión de Sustainalytics y en el caso de La Rioja, Standard Poor's, su sector de medio ambiente, ¿no? Bueno, por último, un poco para hablarles, hay acciones de empresas que básicamente aplican por buenas prácticas de gobierno corporativo. Hay un panel en BIMA que aplica a este tipo de acciones, donde se van a listar, creo que si mal no recuerdo, ahora vamos a la filmina que viene, son cerca de 15. Tiene como finalidad destacar a aquellas empresas que apliquen estas buenas prácticas de gobierno corporativo, más allá de las que pide la legislación argentina per se, ¿no? La incorporación de estas empresas en el panel implica informar al mercado que las firmas en cuestión adoptan de forma voluntaria estas normas corporativas que protegen en mayor medida los derechos no solo de los accionistas, sino también mejoran la divulgación de sus políticas y cuentan con sistemas de monitoreo y controles pertinentes, ¿sí? La adhesión al panel es voluntaria, ¿sí? O sea, las empresas tienen que pedir aplicar al panel de BIMA específico para este tipo de acciones y deberán cumplir con las especificaciones, digamos, del reglamento diseñado por BIMA para estos efectos. Básicamente son dos paneles, el que es de gobierno corporativo, tenemos el capital social del emisor, que debe estar representado exclusivamente por acciones ordinarias, que otorguen un derecho a un voto, y después ese es el gobierno corporativo más, y digamos el gobierno corporativo solo son las acciones que en su capital social contengan acciones con voto múltiple, ¿no? O acciones preferidas que podrán acceder a otro nivel de listado. ¿Qué inversión en este tipo de acciones? Básicamente BIMA desarrolló este índice de sustentabilidad con el apoyo técnico y know-how del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el aval académico, del Earth Institute de Columbia University. Este índice de carácter no comercial busca identificar y reconocer a aquellas empresas líderes en el mercado por sus prácticas de sustentabilidad, permitiendo que éstas puedan tener mayor visibilidad en razón de este público reconocimiento, ¿sí? O sea, este índice evalúa el desempeño de las compañías en 4 pilares fundamentales: medio ambiente, social, gobierno corporativo y desarrollo. ¿Cómo contribuye a la ODS? ¿Sí? Pero bueno, para ir a los casos prácticos, estas son las acciones que actualmente están dentro de este panel a mediados de julio, que hice el corte. Básicamente son 15, como bien creo que les había dicho antes: Banco Hipotecario, Banco Macro, BBVA, BIMA, Edenor, Enel, Grupo Financiero Galicia, Superviel, YPF, TGS, TGN, Telecom y San Miguel. Nada, al principio no lo comenté, pero bueno, la idea es abrir un espacio de preguntas donde, nada, les responderé, y en caso, bueno, de que alguna pregunta quede en el tintero, después obviamente, nada, pueden contactarnos y poder responderlas, así que dejo unos minutos para poder aguardar algunas preguntas en caso de que las haya y poder responderles, y desde ya obviamente ir agradeciéndoles por la atención prestada. Bien, acá empiezan a llegar un par de preguntitas. La emisión de bonos que se encuentra dentro de las pautas mejora la calificación de las calificadoras. Además, una mejora posibilidad de una.
Además, esto da una mejor posibilidad de una tasa superior a la licitación de compra que se realiza. ¿Cuál es el riesgo de estas ONs? ¿Qué calificadora lo mide? Bien, ordeno un poco la pregunta, está buena. La calificadora de riesgo de lo que es finanzas, solvencia, capacidad de repago y todo lo que evalúa el riesgo típico como lo conocemos, sigue estando en, por ejemplo, vamos al caso, para ponerlo en alguna, vamos al caso de Geneia, sigue estando en la calificadora de riesgo, por ejemplo, en este caso A+, ¿no? Que quiere decir que es un muy buen rating de investment grade en el rango de las A, o sea que su capacidad de repago es suficiente y está holgada. No obstante, después en la calificación de la sustentabilidad se realiza por separado y se mide por separado. Son dos calificaciones distintas, ¿no? Si bien es un mismo bono, para el repago de la ON uno mira el rating crediticio puro, que hoy se está unificando el informe, pero la calificación de crédito A+, AA, AAA, va en línea con los riesgos que conocemos, que veníamos hablando hasta el momento en todas las inversiones, de capacidad de repago, solvencia, capital, actividad, ventas, ¿no? Carácter de los accionistas. Y el riesgo, digamos, la evaluación del impacto ambiental se mide por separado. Yendo al tema de los rendimientos, hoy básicamente muchos inversores relacionados a controllers del exterior están pidiendo productos que estén vinculados ya sea con un compromiso social o que sean bonos verdes o que estén comprometidos con la sustentabilidad, con lo cual suma, no así aún se ve un impacto en lo que es la baja de los rendimientos para los emisores, ni tampoco una mejora en el rendimiento para los inversores, ¿no? O sea, hoy básicamente no se está observando ese comportamiento, no quiere decir que el día de mañana pueda haber algún beneficio un poco más para un lado o para el otro. Sí vale la pena remarcar en los vinculados a la sustentabilidad, la probabilidad ante el no cumplimiento de alguno de los KPIs en cierto plazo determinado, como revisamos en Red Surcos, te puede traer un pick-up de tasa por un plazo del remanente del bono cuando se hace esa medición, ¿no? ¿Cómo se puede ver en la plataforma de Balance solo los bonos verdes y disponibles? Déjame chequear, creo que hoy todavía no está esa segmentación. Sí se puede ver con todo, digamos, se puede ver en las plataformas de Bima. No obstante, nuestros asesores los pueden consultar y él les va a saber marcar cuáles son los que están vinculados a la sustentabilidad o verdes o sociales. ¿Sí? Las revisiones externas del cumplimiento de los objetivos una vez emitidos los instrumentos se pueden consultar libremente. Hay informes de actualización que se van publicando en las páginas de quienes emiten el reporte, con lo cual es información que se sube dependiendo quién fue el revisor externo, ¿sí? Después, una pyme que quiera aplicar políticas de ESG, ¿qué incentivos tiene y qué ventajas puede obtener? ¿Es en general algo conveniente o todavía no en la Argentina por los costos de aplicación? Está muy buena esta pregunta, espero que sea algún tipo de dueño, director de alguna pyme. Hoy a priori, como te decía, si vos estás pensando en colocar un producto verde, social o sustentable o sostenible, eh, hay inversores institucionales que están mirando este tipo de papeles y los necesitan tener a nivel global. Hay otros que no, de los institucionales quizás más locales. Hoy no es que lo ven con un atractivo especial, pero no es que a vos te va a traer una mejora en la tasa a priori. Sí creo que es un compromiso a tomar de parte del inversor que estamos viendo en las nuevas generaciones mucho interés por estos productos y también estamos viendo desde el lado empresario mucho compromiso con la construcción de este futuro de medio ambiente y social, con lo cual te sirve, es como emitir una ONPYME, es empezar un caminito de orden
en un camino de un proyecto a largo plazo donde uno hace un primer paso y busca el proceso de mejora continua y crecimiento, ¿no? Entrar en estos estándares hace que te miren con otros ojos no solo los inversores, sino también el sistema financiero. Eso es una opinión personal, pero a disposición cualquier punto que consideres ahondar. Creo que está bueno lo que preguntaste. ION es ley extranjera. Mira, hoy no lo recuerdo bien si hay bonos a nivel global que tengan el sello y que estén vinculados al environment, pero son regulaciones de afuera. Las ONs que hoy hemos emitido con ley extranjera al momento, no tengo en mi cabeza ninguna. Sí, los títulos de deuda que fueron categorizados verdes, igualmente después lo voy a revisar, pero estoy casi seguro que todavía no. Sí hay algunas que fueron vinculadas a infraestructura, por ejemplo. Si quiero invertir solamente en Suamar, puedo. Mira, ahí las ONs pymes avaladas suelen ser para inversores calificados, con lo cual ahí es importante hablar con tu asesor financiero, que te haga el test del inversor y en función de un montón de análisis, el inversor calificado está definido dentro de las reglamentaciones de CNB, que uno tiene que cumplir algunos de los puntos indicados ahí, con lo cual chequealo con tu asesor financiero de la LIC donde trabajes y él te va a poder guiar y decirte si podés adquirir o no en primaria un producto PYME avalado, ¿sí? ¿Qué significa tasa de interés cero? ¿Dónde se refleja la ganancia? Bien, está buena la pregunta porque básicamente esto tiene que ver con la expectativa de evaluación que pueda percibir el inversor y la posibilidad de invertir en un producto dólar link. Lo que hace generalmente es, por ejemplo, vamos a un caso, una empresa mediana que tiene 1 millón de pesos, necesita cubrirse contra ¿viste? El crawling peg que va subiendo a una tasa nominal anual. Hoy, similar o un poquito parecía lo que era la inflación o cómo vienen evolucionando, con lo cual quiere cubrir esos pesos contra un posible salto cambiario en el caso que se dé o no, pero quiere estar cubierto. Bueno, básicamente invierte en una ON corporativa, Dollar Link, donde pone esos pesos, no le genera ningún tipo de restricción porque está adquiriendo un producto que se paga con pesos y recibe pesos. Y lo que hace es tener una cobertura y como de repente mucha gente busca cobertura, se pueden dar estos fenómenos de que corte a niveles de cero, entonces vos lo que tenés no es la ganancia de una renta, sino lo que tenés es la cobertura del ajuste del tipo de cambio. La misma duda respecto a empresas incluidas en el... No, bueno, ser excluidas dentro de un panel básicamente es reputacional, ¿no? O sea, uno aplica estos paneles, cumple ciertos requisitos, gasta un montón, invierte un montón de dinero para poder figurar y tener este traqueo, digamos, de reputación. Y obviamente salir del panel no está bueno desde el lado de la empresa, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que está buena. ¿Por qué una empresa o un emisor elegiría emitir un bono social verde o sostenible o sustentable versus a uno tradicional? Creo que está bueno desde lo que es la marca de la empresa que lo haga. Está bueno ser pioneros en este camino. Me pongo de los zapatos del empresario y me parece importante, yo eso lo escuchaba una vez a un cliente del interior que antes de que salga, por ejemplo, el caso de Suamar, decía, yo quiero ser la primera empresa de mi zona en poder salir con un bono verde, ¿no? Y creo que eso cada vez se ve más seguido y también trae no solo mostrar que uno está concientizado con el medio ambiente y con el futuro de este planeta y social, sino que también con el crecimiento hacia dónde va el negocio de uno, ¿no? Bueno, y por último, creo que es la última, traté de barrer todas, así que algunas si me perdí, pido 1000 perdones. La emisión puede ser realizada por una ONG, fundación afectada a proyectos de sostenibilidad o solamente empresas. Bueno, está muy bueno
el comentario. No lo comenté, pero sí hay algunas ONGs, como fue el caso de Techo, que ha salido a colocar una ON, con lo cual esa información, si quieren, es pública. En la CNB está colgado todos los emisores del régimen de oferta pública, donde ahí pueden consultarlo, hay un buscador y ahí pueden ver los documentos de la emisión, tanto el aviso de resultados como el suplemento de prospecto y demás información que hayan subido cada emisor. Creo que, bueno, no hay ninguna pregunta más. La verdad que, bueno, vuelvo a agradecer a la Comisión Nacional de Valores, agradecerles a todos y a todas los que están del otro lado por su tiempo. Y bueno, muchas gracias a Balance University, a Balance por toda esta oportunidad. Y bueno, cualquier consulta quedo a disposición. Y la charla de hoy va a poder ser luego, si mal, va a ser subida a nuestro canal de YouTube, con lo cual va a poder ser consultada online. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde y cierre de martes. Hasta luego.